La verdad que podríamos irnos a casa. Y lo digo de todo corazón, porque el momento de alabanza que hemos tenido concentra todo el mensaje de hoy, todo. Y cada una de las canciones que hemos cantado, después en algún momento, si tenemos tiempo, Gaby, aunque sea los títulos, vamos a chequear. Todas esas canciones tranquilamente pueden ser letras escritas por Pablo. Mientras venía, íbamos conversando con Vivi y le decía, tengo un gran problema. Y uno de los es el tiempo. El tiempo que tengo para poder hablar del pasaje que tenemos hoy. Porque hay tanto para reflexionar acerca de la vida de Saulo de Tarso, para poder entender a dónde estaba y hasta dónde tuvo que moverse. ¿Alguna vez, hoy va a ser día de preguntas, pero preguntas que son más bien para pensar? Y sé que muchas de las preguntas después pasan a los grupos de estudio para seguir pensando y reflexionando. ¿Alguna vez hemos pensado que una determinada persona no merece el perdón de Dios? A ver, la digo de nuevo para que no seamos rápidos en pasar la pregunta. ¿Alguna vez hemos pensado que una determinada persona no merece el perdón de Dios? Repasemos la historia de la humanidad. ¿Alguna vez hemos pensado que por ser nosotros lo que somos, por lo que hemos hecho o hacemos, no merecemos el perdón de Dios? ¿Alguna vez hemos pensado que tenemos que ser hombres y mujeres buenos para estar aquí en la iglesia? O tal vez alguna vez se nos cruzó la idea de que somos buenos y es por eso que estamos hoy sentados aquí. ¿O que somos más merecedores que otros del perdón de Dios? Quienes estamos aquí tenemos distintas historias, distintos crecimientos, distintos acercamientos con Dios. Ojalá nuestro buen Dios ilumine nuestras zonas que necesitan tener luz en el día de hoy. Señor, ya hemos pedido tu guía. Señor, estás desde el momento en que entramos aquí. Abrimos nuevamente tu palabra y lo que deseamos, Señor, es que cada palabra, no la que diga yo, sino la que el texto que nos dejas pueda entrar, iluminar nuestro corazón. Lo necesitamos, te lo hemos dicho en cada una de las canciones que cantamos. Esto te lo pedimos confiando en que estás aquí y que nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me maravilla ver en este pasaje dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con lo atemporal, con lo eterno. Por el relato que hemos estado viendo hace poco de la muerte del primer mártir de Esteban, hemos visto que Dios está ahí en el cielo, en ese lugar. Nosotros decimos, el cielo es el lugar que Él habita y muestra su soberanía ejerciéndose tanto en el cielo como en la tierra. Y en el otro plano, en el de la tierra, transcurre la vida de la humanidad, de hombres, de mujeres, de personas vulnerables, finitas, pero valiosas
para un Dios que nos ama. Llegamos a uno de los puntos sobresalientes del libro de Hechos. Lo que vamos a ver transcurre en el camino que va de Jerusalén a Damasco. Son 240 kilómetros, más o menos una semana de viaje a pie. Y en el capítulo 7 vamos a ir abriendo las Biblias, abriendo el teléfono. Voy a hacer una referencia apenas, no la vamos a leer, sino yo la tengo aquí. En el capítulo 7, Lucas, el escritor de Hechos, nos relata la muerte del primer mártir, de Esteban. Y apenas comienza el capítulo 8, en el versículo 1, nos dice que Saulo estaba ahí, dando aprobación a la muerte de Esteban. Y aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Flor, ¿podríamos comenzar con el inicio? Así que tenemos la muerte de Esteban, el comienzo de la dispersión y la persecución. Y ahora sí vamos a leer, si bien nos toca Hechos 9 del 1 al 31, y ustedes quieren que yo hable poquito. Miren, versículos del 1 al 31. Pero ahora vamos a leer desde el 1 al 9, nada más que ese pasaje. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los hombres que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver, sin comer, ni beber nada. Este pasaje nos presenta a Saulo, quien va a alcanzar un enorme protagonismo en la historia de la Iglesia cristiana. No podríamos entender su mensaje, no podríamos entender los viajes misioneros si no tuviéramos conocimiento de este hecho puntual, que el mismo Pablo va a relatar muchas veces ante diferentes públicos. Ahora, ¿quién es Saulo? ¿Qué sabemos de él? La segunda diapositiva. Si presentáramos un currículum, podría decir lo siguiente: es israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Nació en Tarso, se crió en Jerusalén, estudió bajo la dirección de Gamaliel. Era un rabino muy conocido, uno de los grandes maestros. Y el mismo Pablo agrega en algún momento, en Hechos 22, dice: bueno, estudió bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Nos muestra que es respetuoso de una tradición. También sabemos que perteneció al partido de los fariseos y viene de una familia de fariseos. Recordemos que los fariseos son un partido, un movimiento
político, social y religioso. Y representa una escuela de pensamiento. Podemos decir que Pablo ocupa un lugar muy selecto en su grupo social, sabía perfectamente quién era, de dónde venía, tenía una sólida formación religiosa que impregnaba toda su vida. Podríamos decir que estaba vestido de todo eso que él sabía y que había estudiado. Era lo que había estudiado y lo que creía. Sabemos también que tenía ciudadanía romana y eso le daba una ventaja especial, y eso también nos puede indicar un poco el nivel social que estaba ocupando Pablo, ¿no? Él, por ejemplo, bueno, tenía muchas prerrogativas que el común de los judíos no tenía. Tenía, bueno, un estatus, derecho a trasladarse, no podía ser encadenado si estaba preso, si lo llevaban preso tenían que hacerle juicio, no podía ser apresado así nomás. Otra cosa que vamos a aclarar es que muchas veces en lugar de Saulo usamos la palabra Pablo para referirnos a él. Bueno, es la traducción que tiene su nombre en el territorio greco-romano. Así que algunas veces me sale Saulo y otras veces me sale Pablo, pero estamos hablando del mismo. A su vez sabemos otras cosas, que era un encarnizado opositor de Jesús el Cristo y de la Iglesia. Stott dice que mientras apedreaban a Esteban se puede ver un contraste enorme entre esa fe tan y tranquila de Esteban mientras estaba pasando lo que estaba pasando y la furia, y esa cólera asesina que estaba demostrando Pablo en ese momento. Hay algunas traducciones, si vemos en Hechos 9:1, Reina Valera dice que Saulo, respirando amenazas y muerte, fue a pedir esta carta de autorización al sumo sacerdote para viajar, para ir a Damasco a buscar estas personas que ahora le decían a estos cristianos los seguidores del camino, los identificaban de este modo. Y hacen como estas traducciones que dicen respirando amenazas y muerte, hacen como una referencia a ese sonido, ese bufido animal, esa furia antes del ataque. Y dicen que Lucas es más o menos lo que quería transmitir. O sea que estamos viendo que un hombre cuyas acciones están con la marca del odio y la violencia. La pregunta que surge es, ¿por qué hacía lo que hacía? ¿No les parece que es una buena pregunta? ¿Por qué, Pablo, haces lo que estás haciendo? Saulo era un convencido de que estaba defendiendo a Dios. Su pensamiento es el resultado de años de estudio de la palabra de Dios, pero sin la luz del Espíritu Santo. Desarrollaba una custodia celosa de las Escrituras y del nombre de Dios. Por eso, el nombre de Jesús es inaceptable. Es una blasfemia. En Hechos 26, más adelante, en una de sus disertaciones, por así decirlo, él mismo dice, yo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén. Cuando los mataban yo estaba de acuerdo, muchas veces los castigaba para obligarlos a dejar su fe, y estaba tan furioso con ellos que los perseguía hasta ciudades extranjeras. Dios, su convencimiento, Dios iba a proveer un Mesías glorioso, un rey libertador del pueblo, un rey
que iba a devastar, iba a arrasar a sus enemigos. La salvación venía de manos de ese Mesías y era para los judíos, era para ellos, porque ellos son el pueblo santo. Eso era lo justo. El que no es judío es gentil. Las aguas estaban bien divididas. Y esta actitud de que ese otro, así fuera de las propias filas, que pensaba algo diferente a esto, era un obstáculo para la verdad, un obstáculo para Dios mismo. Por eso hicieron lo que hicieron con los profetas, con Jesús, con Esteban. ¿Cómo aceptar? En el pasaje anterior, Erika, nos hablabas de ese pasaje que estaba leyendo el eunuco, Isaías 53. ¿Cómo aceptar a Jesús, esa imagen de Mesías tan contrastante? Un cordero humillado, sacrificado. Su fanatismo lo había enceguecido. Vamos a la diapositiva 3. Sin embargo, Dios no deja las cosas así, no deja a Pablo en el lugar donde estaba. Y en el camino a Damasco dice que solamente faltaban 12 kilómetros. Yo les dije un montón de kilómetros, ¿no es cierto? Antes, 240. Bueno, 12 kilómetros. O sea, fíjense todos los kilómetros que hizo en su mente, cargando el plan que llevaba, ¿no? Aparece esa luz y aparece esa voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿qué estás haciendo? Me lastimas, te lastimas, estás dando patadas contra una aguja. ¿Quién eres, Señor? La voz contestó, yo soy Jesús, el mismo que estás persiguiendo. Porque quien persigue a un hijo suyo o quien persigue a la iglesia, lo está persiguiendo a él. Y recuerdo, ¿se acuerdan cuando Esteban ya estaba muriendo? En un momento ve el cielo, ¿recuerdan esa imagen? Ve el cielo abierto, ve a Dios y ve a Jesús que está de pie, mirando, mirando todo lo que pasa en la tierra. Jesús diciendo también esto, ¿no? ¿Por qué me persigues? Mirando lo que pasa en la tierra. Jesús el resucitado, el que vimos ascender en unos capítulos anteriores, el que anunció que va a volver triunfante en una segunda venida, resulta que estaba más cerca que lo que habían imaginado. El cielo no está lejos. El Padre y el Hijo no están lejos. El Espíritu Santo no está solo. Saulo no creía en Jesús como Mesías, no creía en la resurrección. Consideraba que Jesús era un impostor. Sin embargo, ahora estaba frente a él. Según registra Lucas, porque cuando Pablo en otras oportunidades relata este acontecimiento, agrega algunas cosas más que él escuchó que Jesús le decía. Pero lo que dice es, soy Jesús, el que estás persiguiendo. Y la orden, levántate, entra a la ciudad y ahí te van a decir lo que debes hacer. Saulo se levantó, pero ¿cómo se levantó? Se levantó ciego. Abre los ojos, pero ya no ve. Un hombre fuerte, autosuficiente, acostumbrado a mandar, sanguíneo, independiente, queda de esta manera absolutamente vulnerable. El hombre que iba a entrar triunfante con esas cartas de recomendación a Damasco,
con todo el poder, resulta que entra tomado de la mano. No ve nada. Estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Y me surge una pregunta. El otro día se reían porque yo anoto las preguntas, anoto todo, pero es una buena pregunta para... yo digo que son unas preguntas. ¿Qué quería Dios mostrarle quitándole la vista? No podía decirle lo mismo, mira, Saulo, levántate y entra a la ciudad y yo te voy a decir lo que tenés que hacer. ¿Por qué dejarlo ciego? ¿Cuánto para pensar? ¿Tendrá que ver con el carácter de Pablo? ¿Con esa fuerza arrasadora que no paraba a nadie? ¿Con su pasión sin misericordia? Ay, Saulo, imagino este pensamiento. Ay, Saulo, mis planes no son tus planes. Mi plan es otro. Ah, y de paso, ya no tenés plan. Desde ahora en adelante, el plan está en mis manos. 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Tiempo de silencio, tiempo de conversión, tiempo de transformación. Sabemos también que tiempo de visiones y tiempo de oración, que le van mostrando, que le van revelando el plan que Dios tiene para él. Un nuevo mapa. Y cuando pensaba en el nuevo mapa, pensaba, ¿y dónde habrá quedado el documento? ¿Vieron el documento que pidió para ir? ¿Qué habrá sido del documento? Un nuevo mapa. Tiempo en donde el hombre calla y Dios habla. Este momento en la vida de Saulo fue imprescindible para lo que siguió. Sin este hecho, sin este encuentro con Jesús, sin aceptar que Jesús es el Mesías prometido, sin aceptar que es el único nombre que nos ha sido dado y en el cual somos salvos, eso lo dice el libro de Hechos también, Hechos 4:12, no podemos hablar de reconciliación con Dios, ni podríamos hablar de un apóstol de Jesucristo. Diapositiva 4. Ya nada tiene el valor que tenía. Las columnas que se han movido, yo pensé en 3. Ustedes pueden llegar a pensar en infinitas. La conversión no se limita a un cambio de comportamiento. Jesús no le va a pedir un cambio de comportamiento, no es la base, no es el principio. Va más allá. Necesita un cambio de naturaleza. Saulo necesita, con todo lo que sabe, con todo lo que es, con toda su identidad, necesita nacer de nuevo. En este momento, Saulo sabe que Dios nos acepta como hijos suyos a través de Jesucristo y nos pone en ese mismo instante, nos pone en paz con Dios. Lo que Pablo experimentaba, lo que Saulo experimentaba, no tenía paz. ¿Imaginan esa personalidad que necesita estar permanentemente destruyendo, cuidando? Dios nos acepta como hijos suyos a través de Jesucristo. Pasamos a tener una relación de papá y de hijo, además de tener parte en su reino eterno. Saulo reconoce esa paternidad. Dios es mi padre, un padre que está antes de Abraham,
está antes de las tribus de Israel, está antes de Gamaliel, está antes del pensamiento de los fariseos. El Padre es una autoridad superior. Y a esa autoridad superior le puedo decir, Abba, Padre, papá, papito. Lo cantamos en la primera canción. Todos, Romanos 8, Romanos, les cuento que para buscar a Pablo tenía que leer las cartas. ¿A dónde estás, Pablo? ¿Qué pensabas? ¿Qué querías? ¿Qué tenías adentro? Y Pablo en Romanos 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos al Padre diciendo, Abba, Padre. La segunda cosa, Saulo entendió que lo que él era fue crucificado en Cristo. ¿Se imaginan a Pablo con la misión que tenía delante, con la carga de su pecado? ¿Se imaginan tener que enfrentar todo eso con el dolor que seguramente Dios día a día, revelándole cosas nuevas, iba descubriendo de su persona? Él tenía que entender esto, que todo lo que él era anteriormente fue crucificado con Cristo. Sabía que la gracia, ese perdón de Dios, la gracia de Dios, nos viene sin merecerla, por iniciativa de Dios, no por nuestra propia iniciativa. Ay, y Pablo no era alguien que estaba buscando encontrarse con Dios en ese camino a Damasco. Sin embargo, Dios sí lo estaba buscando. Me hace acordar, ¿se acuerdan cuando vimos la historia de Zaqueo? Que Zaqueo corría y buscaba un árbol porque quería ver a Jesús, pero sin embargo, Jesús estaba viniendo por el camino y lo estaba buscando a Zaqueo. Dios nos ama a los humanos por ser Él quien es y no por ser nosotros quienes somos. Dice Yancey cuando habla del valor de la gracia y habla de Pablo, el esfuerzo que después Pablo toma para que todos entendieran esto. Miren, somos todos injustos, no hay uno que esté libre de pecado. Pero Saulo hace notar que ya se ha pagado el precio y Dios mismo lo pagó. Dios entregó a su Hijo antes de darse por vencido con la humanidad, con vos y conmigo. La gracia no le cuesta nada a quien lo recibe, pero le cuesta todo al que le está dando. Jesús ha ganado para nosotros la costosa victoria de la aceptación divina. Y pensemos en Pablo y pensemos en nosotros. Dice también en Romanos, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales ha llamado de acuerdo con un propósito. A veces decimos, vemos la vida de Pablo, vemos nuestra vida y decimos, ¡ay! ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Dios dispone las cosas para el bien, todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Y no nos olvidemos la segunda parte, a los cuales ha llamado de acuerdo con un propósito. Y aquí vemos a un Saulo diferente, un Saulo traspasado de amor. Por eso, después él puede decir, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Lo dice Pablo. Sufrimiento, dificultades, persecución, hambre, falta de ropa. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Termina ese párrafo en Romanos diciendo, nada podrá separarnos del amor
que Dios nos ha mostrado en Cristo, nuestro Señor. Eso es lo segundo que aprende. No sé si se acuerdan de lo primero. Saulo entendió que lo que era fue crucificado por Cristo. Saulo entendió que tenía que nacer de nuevo. Y por otro aspecto, que por eso este tiempo ha sido tan importante, aprendió que ya no importa ser judío, ser gentil, ser esclavo, ser libre, ser hombre, ser mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos somos uno solo. Sin este proceso no era posible salir a la misión, sin arreglar este estado de cosas. Y la conversión viene de un proceso honesto de la persona ante Dios, porque ante Dios estamos desnudos. Nadie puede portar ningún documento. En todo este tiempo, Dios estuvo preparando a un apóstol, estuvo preparando a su líder y estuvo aclarando cuál era el mensaje. El mensaje, Jesús es el Mesías que Dios prometió. Y ahora sí, vamos a leer, volvemos a buscar, a abrir teléfonos, Hechos 9, y vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 31. Y vamos con la diapositiva 5. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor les dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que vino para arrastrarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? ¿No es el mismo? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo.
Pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego. Pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, de Galilea y de Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Decía recién, Dios estaba preparando un líder, pero a la vez estaba hablando a una comunidad que también marchaba con la guía del Espíritu Santo. Y el líder no crece solo, el líder necesita de una comunidad. Así como un cristiano no puede crecer solo, crece con una comunidad. Parte de esa comunidad que nos describe Lucas tiene miedo, tiene angustia, conoce la trayectoria de Saulo. Y Ananías hace referencia a los comentarios que ya circulaban en Damasco. Yo me imagino que los creyentes de Jerusalén, no sé, habían mandado misivas o algo, diciendo, cuídense, que para allá va, cuídense, lleva las cartas, está autorizado. Y también esto que pasaba en Jerusalén, temían que pasara acá en Damasco. En el caso de Jerusalén, cuando llegó, recién acabamos de leerlo, quiso reunirse con los creyentes, pero en la primera barrera todos tenían miedo. Es como que la fama llegó antes. Era un hombre con las manos manchadas de sangre y eso motiva desconfianza. Pero la comunidad también debía comprender el concepto de gracia, porque quien ha recibido el perdón incondicional de Dios debe ser generoso en tener una mirada de misericordia. En medio de esta comunidad y de la comunidad de Jerusalén va a usar dos hombres en especial. Dos hombres que tienen un corazón y una mente diferentes, corazones yo diría sensibles, con otro tipo de sensibilidad. Uno es Ananías. El Señor se presentó en una visión a Ananías. Y cuando el Señor lo llama y dice a Ananías, fíjense esta frecuencia. El jueves pasado, en nuestra reunión de estudio bíblico, hablábamos de las cosas que vivían en la comunidad de los creyentes. Cosas que a nosotros hoy nos sorprenden. Se entiende que este es un tiempo especial, un tiempo de conformación, de asentamiento, pero vivían cosas maravillosas y con una naturalidad. Ananías, aquí estoy, Señor. Se ve que era una voz reconocida. Ananías reconocía esa voz. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate, anda a la calle derecha, vas a encontrar en una casa de Judas, pregunta por este hombre que se llama Saulo, es de Tarso, está orando. Y
tenido una visión en donde apareces vos, que vas a poner las manos sobre él y va a volver a ver de nuevo. Ahora otra pregunta que a mí me parece que tengo que hacerla para mí. ¿Dios no podía sanarlo a la distancia? ¿No podía hacer que esas escamas salieran? ¿Por qué era necesario que fueran Ananías? ¿Qué tenía que aprender Ananías? ¿Y qué tenía que aprender Saulo? Ante las dudas de Ananías, una persona, ¿cómo decir?, honesta. Recién hablábamos de la honestidad frente a Dios. Estamos como somos. Ananías expresó sus dudas. Señor, mira quién es. Y el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, reyes y también a los israelitas. O sea que esa confianza de Ananías hacia Dios, Dios también la tiene hacia Ananías porque le explica. Y le dice, es como decir, mira Ananías, vos hacés lo que tenés que hacer. De Pablo me ocupo yo. Y Pablo, así como vos tenés algo que hacer, Pablo también tiene algo que hacer. Está en mis planes. Dios, por otro lado, utiliza todo lo que somos, todo lo que es Pablo va a ser renovado antes de ser utilizado. Y apareciendo de nuevo con su personalidad, con sus cosas, pero con una dirección diferente. Ananías obedeció, fue, no creo que haya sido fácil, estaba frente a un torturador. Los tiempos nos hacen difícil entender de qué se trataba esto, ¿no? Cuando Ananías iba, yo digo, Saulo seguramente estaba escuchando sus pasos, ¿no? Saulo seguramente estaba escuchándolo, porque Dios estaba hablando con Saulo también, y hablaba con Ananías. Y cuando, fíjense, yo, no sé, me emociona, porque Ananías cuando llega, ¿cuál es la primera palabra? Hermano. Hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino de donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo, lleno. ¿Cómo habrá escuchado la frase, Pablo? ¿Cómo habrá escuchado? Hermano, era la primera persona que aparecía después de este tiempo en el que Dios dijo, silencio, vení. Hermano. Y la palabra hermano incorpora una familia. Le dice, no estás solo, somos tus compañeros, somos tus hermanos y compañeros de viaje. Dios, Jesús, el Espíritu Santo también nos está hablando a nosotros. Hermano, somos parte de algo. El otro hombre que Dios utiliza, ¿cómo será que recibe el nombre Bernabé? También recibe otro nombre. ¿Alguien se acuerda? Hijo de consolación. ¿Qué nombre? Cuando Saulo llega a Jerusalén, quiso reunirse, eso lo leímos recién, pero tenían miedo, desconfianza, no creían que él fuera creyente, no creían, otra traducción dice, no creían que fuera un verdadero discípulo, a lo mejor han creído que era como una espía, no sé. Sin embargo,
Bernabé lo llevó, lo presentó a los apóstoles. A mí me encanta cómo el texto lo explica. Dice, Bernabé, en el versículo 27, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó y empieza como una, yo me lo imagino como una explicación acelerada. ¿Vieron como cuando uno viene corriendo y esto, y esto, y esto, y esto? Le contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con valentía y Bernabé se hizo voz de Pablo, intermedió, fue la voz que Pablo no tenía. Pablo estaba desautorizado, no tenía cómo. Y lo lleva a los apóstoles directamente a las fuentes. Y cuando así me conmueven estos hermanos, pienso en los hermanos que en la comunidad brindan su voz para los otros. Para aquellos que por alguna razón nos asustan, los que tienen una trayectoria que los acompaña o que los antecede, porque son atípicos, porque no piensan como nosotros, porque viven otra cosa, porque se visten diferente. Esta actitud de Bernabé no cambia nunca. Cuando seguimos leyendo la historia que sigue, Bernabé siempre tiene esta sensibilidad y no falla, porque en un momento Bernabé hasta vio lo que Pablo no pudo ver. ¿Recuerdan el hecho al que me estoy refiriendo? ¿No? En un momento, en pleno movida de las misiones, había un joven, Juan, que acompañaba a Pablo. Juan, por alguna causa, abandona la misión y habría que estudiar mucho más lo que pasó en esa circunstancia. Y cuando surge otra posibilidad, y estaba ahí Juan para incorporarlo como compañero para la misión, Pablo dijo, no, yo con él no. ¿Y quién dijo, vení Juan? ¿Quién dijo, vamos, Bernabé? O sea que esta mirada de misericordia, esta sensibilidad que Bernabé tenía, era una sensibilidad especial y no se equivocaba. La comunidad de Damasco, una comunidad que enseña, con errores, como las comunidades hoy, ¿no? Todas las comunidades tienen sus diferencias, sus identidades, tienen impresionantes errores, pero tienen tanto de Dios también adentro. Pablo pasa un tiempo con estos creyentes en Damasco y después va a Jerusalén. Los autores hablan de 3 años más o menos, porque dice el texto bíblico aquí, dice que se quedó unos días en Damasco. En realidad fueron como 3 años, pero también se fue a Arabia. Algunos comentaristas dicen que a predicar y otros dicen para estar todavía en silencio, porque tenía que seguir preparando su corazón. Y yo pienso en esa comunidad, pienso en Saulo,
en sus urgencias, en todo lo que venía, en ese aceleramiento que traía. Y se acuerdan ese de cuando llega a pedir las cartas que dice que respiraba ese bufar como de un animal enojado. Iba tras una presa, la presa. Y acá me da esa idea de el búfalo ya no tiene furia. Pablo se ha rendido. Esa ira incontrolable ha dejado paso a una quietud, que no es una quietud de quedarse quieto, es una quietud de espíritu, un reposo en el espíritu. Y los hermanos, luego del miedo, lo acompañan y en ambas circunstancias, salvan. En Damasco, ¿recuerdan? Lo leímos recién. Cuando escuchan que están buscándolo, que lo buscan por las calles, que están controlando los ingresos de la ciudad, sus discípulos, es decir, que ya tenía alumnos, arman un canasto, menos mal, no sé cómo habrá sido Pablo, los judíos son generalmente chiquititos, si tuviéramos que pensar en un cuerpo grandote, a lo mejor eran canastos, en un canasto lo bajan. Y en Jerusalén, cuando los hermanos que ya lo habían aceptado, que conversaban con él, que andaban con él, se enteran de que lo querían matar, también ellos lo salvan, lo llevan a Cesarea y después lo llevan a Tarso. Y yo, en realidad, ¿ven ese título? Una comunidad que sana. Yo había puesto como título original, lo cambié esta mañana. Una comunidad que salva había puesto. Y digo, si yo pongo una comunidad que salva, José Alves se va a enojar conmigo. Y me va a decir, gorda, ¿qué estás diciendo? Y se me presentaba, ¿vieron lo que es José con referencia a los reconocimientos humanos? ¿Se acuerdan cuando nosotros queríamos reconocer, gracias hermanos, tuviste una hermosa alabanza, aplaudamos? Ahí salía José, hermanos, no se aplaude. Es su reconocimiento de la autoridad de Dios. El dedo no va así, el dedo va así. Y dije, no, porque ese título, si está José, no va. Pero es verdad, la comunidad sana ayuda en este tiempo a Pablo, como nos ayuda a nosotros. Y yo tengo que decir que la comunidad salva también. Salva de tantas cosas. Salva de la desesperanza, salva del desánimo, salva de los momentos en que perdemos el mensaje, porque muchas veces a través de las crisis que vivimos, las columnas que nos sostienen, como así sostenían a Pablo, se nos vienen abajo y nuestro mensaje, ay, ¿cuál era? Y está el hermano que me ayuda, la comunidad salva, la comunidad da familia. Yo doy fe de que la comunidad, años en Córdoba, y a mí me dio esta familia. Si me dijeran, como me están esperando en Belleville, te jubilaste, venía en Belleville a vivir, y yo tengo familia en Belleville y mi familia está acá también. La comunidad salva. Y fíjense, anoche muy tarde encontré esas manos que oran. No son manos jóvenes,
son manos adultas. Y las puse como parte de la comunidad, porque a veces pensamos muchas cosas. A veces pensamos que podemos ser creyentes solos. Y sí, creer podemos crecer solos, pero discípulos, es muy difícil ser discípulos aisladamente. Y por otro lado, también podríamos pensar, como ya tengo 70, tengo 80, me jubilo de creyente. Va, de creyente no, pero no hay jubilación. O sea, este proceso de conversión que inició un día es un proceso de conversión diario, lo dijimos en la alabanza. Un proceso que no se termina. Y eso es hermoso. Para mí es hermoso escuchar a mi mamá con sus años. Y es una maestra. Con todo lo que tiene para enseñarnos, ¿no? Tanto. Y vamos a la diapositiva número 6. A todo esto no hice referencia al final del... Después, en todo caso, miren a ver qué encuentran ahí, pero al último versículo, que es el versículo 31, que dice, entonces la iglesia, Pablo ya está a salvo, no está ahí, está en Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Yo digo, esta iglesia está en la estratosfera. Estamos diciendo que Pablo es perseguido en los versículos anteriores, Pedro, Juan, permanentemente los llevan a la cárcel, los persiguen, los sacan corriendo. ¿Esta iglesia dónde está? Pasa que así se vive también como comunidad. ¿Se acuerdan que al principio cuando dije es admirable leer este pasaje contemplando esa dimensión atemporal, la dimensión que transcurre en el lugar donde está Dios, que es soberano, sin embargo está mirando a la tierra? La otra dimensión terrenal donde estamos nosotros, seres vulnerables, pero apreciados. Valió el sacrificio de Jesús. Y fíjense, yo digo, esta es otra dimensión. Esta es una dimensión que mezcla el plano de la tierra con el plano del cielo. Porque no puede ser de otra manera. Esa paz que ellos tienen es sobrenatural, porque están en el medio de una olla que está hirviendo. El reino de Dios es cielo en la tierra. Y para pensar, ya como para ir concluyendo, pensaba en la comunidad, en nuestra comunidad. Las fotos que encontré son las fotos que pude rescatar de WhatsApp. Seguramente no me daba para llamarte tan tarde, Gaby, porque vos tenés un acopio de tantas fotos hermosas como iglesia. Hoy apenas nos hemos asomado a la vida de Pablo. Saulo, voy al otro nombre, es una persona que estaba lejos de Dios, que se comportaba como su enemigo. Sin embargo, por puro amor, Jesús sale al encuentro y lo salva de una vida de violencia, de odio, de venganza. Eso es, digamos, la forma en que salva a Saulo. Cuando yo pienso en nuestras vidas, podríamos quizás decir, y Dios salió a nuestro encuentro
Dios salió a nuestro encuentro. No lo merecíamos y nos salvó de la soledad, de una vida sin sentido, nos salvó del desprecio. A todos nos salvó de algo. Lo maravilloso es que no es igual que lo que le pasa al otro. Por eso Ananías necesitaba esa aclaración de Dios. Mira, Ananías, vos hacé lo tuyo. A Pablo déjamelo a mí. Ay, cuando yo digo, si el Señor dice, no, a la Ceci déjamela a mí. ¿Cómo hace con nosotros? Nos salva de una vida errada, que se lastima a sí misma, lejos del Creador. Saulo entiende que Dios lo ha inundado con su gracia. Como nosotros, que no podemos mostrar genealogía, títulos, saber, sacrificio, mira qué bueno que soy, para ganar el favor de Dios. Jesús ya lo hizo por nosotros. Dios se ha cruzado en nuestro camino y tiene un propósito. La experiencia que nosotros vivimos tiene que ser comunicada a otros. Esos otros, sea judío, sea gentil, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea niño, sea con discapacidad. Ese es nuestro mensaje, a todos. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, pasamos a formar parte de una comunidad que nos abriga, nos contiende, nos salva y con la que compartimos una misión. Saulo habla de esta comunidad. Él ha encontrado esa figura del cuerpo. En esa comunidad, más adelante dice, pero ¿cómo no vamos a ser importantes? ¿Cómo si Dios te llamó a vos, a vos, a vos? Cuidado, porque hay distintos dones. Y acá nos hacemos fuertes, porque después tenemos que salir. Dios tiene un plan para cada uno. Todos hemos sido llamados con un propósito. Somos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Y no es una incorporación pasiva, es una incorporación activa. Ojalá nosotros también. ¿Se acuerdan en la introducción? Había dicho, ¿se acuerdan las preguntas? A ver si está despierto alguno. ¿Cuáles eran las preguntas? Una de las preguntas era, ¿por qué se tuvo que quedar sin ver? Pero cuando inicié, ¿alguna vez hemos pensado que una determinada persona no merece el perdón de Dios? ¿Alguna vez hemos pensado que por ser nosotros lo que somos, o por lo que hemos hecho, por nuestras cosas que han salido mal, no merecemos el amor de Dios? ¿Alguna vez hemos pensado que tenemos que ser hombres y mujeres buenos para estar en la iglesia? O sea, voy a esperar a ser bueno para ir a la iglesia. O tal vez alguna vez se nos cruzó la idea de que somos buenos y por eso estamos en la iglesia. O que somos más merecedores que otros para estar aquí. Sin duda creo que el mensaje de hoy ha tenido respuestas para esas preguntas. ¿Ustedes les parece? Ojalá que nosotros podamos ser una comunidad que salva, que lleva este mensaje de salvación. Y nos maravillamos del amor que Dios nos muestra. Nos maravillamos juntos del amor que muestra. Como dije hace un rato, tengo presente, porque nosotros, las del grupo de estudio de los jueves, somos un poquito faltadoras. El grupo de estudio de los lunes tienen mejor asistencia. Nosotros ya vamos a tener que pedir reincorporación. Pero en la reunión que tuvimos el jueves pasado, nos maravillamos
ese encuentro con el etíope, alguien tan distinto. Susana no está aquí, Susana Rueda expresó para calificar de una manera la etíope, no sé, Andrea o María José si se acuerdan, una palabra tan particular. Claro, su cultura, sus formas, alguien muy diferente a nosotros. En ese grupo nos sorprendemos, nos animamos, aportamos nuestro color a las opiniones. ¿Cuánto perderíamos si no estamos juntos? Y para pensar en los líderes, así como pensamos en Pablo. Pablo no está solo, Pablo no es solo. A veces tenemos esta tendencia a los personalismos. Nuestra cultura tiende mucho a eso, ¿no? Y pensamos la iglesia de tal pastor. Pablo nos muestra aquí que Pablo no es solamente Pablo. Pablo es Ananías, Pablo es Bernabé, Pablo es la comunidad de Damasco, Pablo es la comunidad de Jerusalén. Y ya para terminar, ahí estamos todos nosotros, una comunidad que refleja el amor de Dios y lo anuncia a todos. Por esto oramos, esto es lo que esperamos. Y cierro, no con palabras mías, vamos a imaginar que Pablo está aquí con nosotros, que nos está escuchando y que nos está diciendo esto. Hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y recién lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Firma Pablo. Oramos. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. Gracias, Señor, porque desde donde estás viendo todo. Gracias, Señor, porque nos proteges en tu soberanía, aun cuando nos quiten la vida. Gracias, Señor, porque nos das comunidad, nos das nido, nos das lugar para crecer. Querido Dios, queremos seguir creciendo, tanto en lo individual, en nuestra relación con vos, como iglesia, como tu iglesia, como esta comunidad de Villa Centenario. Señor, que esas puertas estén siempre abiertas, que en nuestros bancos haya lugar para todos, para todos. Señor, pone ese corazón de Ananías, obediente, y ese corazón sin condiciones de Bernabé, para que nuestros ojos de misericordia puedan dar abrigo al que no tiene misericordia o no siente que para él o para ella haya misericordia. Gracias por Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Papito, Dios grande. Gracias. Amén.